El sonido del silencio. El poder de la palabra. Lo divino y lo humano se dan la mano en Confidencias en el Camarote. Un programa dirigido y presentado por Ángel Oliveros. Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencia en el Camarote. Queridas amigas y amigos, hoy tenemos un nuevo programa, como siempre, un programa para experimentar, para ver ideas, para saber cosas, que es lo que siempre nos induce a nosotros a hacer Confidencia en el Camarote, porque es una manera de descubrir cosas que hay en este mundo, pero que no son fáciles de entender. Y entonces, pues hoy vamos a ver cosas de esas. Hoy tenemos de nuevo con nosotros a nuestro querido amigo, el doctor don Salvador Gutiérrez Rodríguez de Mondelo, que ya ha estado varias veces con nosotros en nuestro programa. Y creo que no vamos a perder mucho tiempo recordando sus saberes y especialidades, solo señalar que es el médico que está difundiendo por todo el mundo el par biomagnético, y como algunos le llamamos, los imanes que curan. Pero el doctor Salvador, hoy creo que vamos a hablar con él de cosas que están muy alejadas a lo mejor de lo habitual. Como es, por ejemplo, vamos a ver si podemos entender o saber qué es el coronavirus. Ya hay 810 muertos y en España solo 2. ¿Qué son los virus? ¿Y las bacterias? Lo vamos a ver con él dentro de un momento. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencias en el Camarote y tengo que recordar un par de cosas. Una, que estamos de nuevo con el doctor Salvador Gutiérrez Rodríguez de Mondelo, que ya ha venido varias veces y está aquí con nosotros. Hola, Salvador, ¿qué tal? Buenas noches, Ángel. Bien, encantado ¿no? de estar aquí con vosotros. Me alegro muchísimo. De nuevo. Me alegro muchísimo. Antes de entrar en materia, porque hoy tenemos materia, Salvador, hoy tenemos materia. Antes de entrar en materia, vamos a saludar a nuestras amigas y nuestros amigos que están en el plató. Lógicamente, desearles que tengan un buen programa, porque al final todos vamos a lo mismo, todos vamos a aprender y a saber y a enseñar, que es lo nuestro, que es lo que a nosotros nos corresponde. Hoy también tengo que decir que nuestros programas, fundamentalmente, que todos son programados y realizados en Gelbe, en la radio municipal, hacemos nuestro programa para la gran cadena de emisoras municipales, la Onda Local de Andalucía. Tenemos que recordar esto porque es una onda que durante las 24 horas del día hay siempre un programa nuestro ahí pendiente de que alguien pueda llegar a verlo y lo pueda ver. Bueno, Salvador, pues hoy, como verás cuando te hable contigo, vamos a ver qué es el coronavirus. Uy, está de moda. Está de moda, pero no sabemos nada. Sabemos Sí. nada más que lo que la prensa nos dice. Sí. Ese es el problema. Sabemos lo que la prensa nos dice y no sabemos hasta qué punto es fiable la prensa. Sí. Hombre, la verdad es que una epidemia que es ya una pandemia desde que hay un muerto,
2 muertos desde el principio. Que llevamos 2 meses y no llegamos a 1000 muertos. En fin, la verdad es que la que se está liando es excesiva. Se ha cerrado la frontera con Rusia, a los chinos no les dejan entrar en Estados Unidos, en fin, la verdad es que la que se ha liado es un poquito excesivo. Bloqueadas ciudades importantes. Claro, dejar a tantos millones de personas sin trabajar y paradas allá en esta ciudad de Wuhan. Pero la verdad es que uno dice, bueno, ¿esto realmente tiene sentido? ¿Está justificado? Ni pies ni cabeza, porque uno no entiende nada de esto. Por ejemplo, en España mueren 10.000 pacientes por neumonía al año. Y si uno pregunta en internet cuántos han muerto por virus y cuántos han muerto por bacterias, pues no se sabe. Porque hay un montón que se pueden confundir entre uno y otro. Pero si te diagnostican que has muerto por una neumonía vírica, ya estás bien diagnosticado, ¿eh? Ya estás bien diagnosticado. Nadie se va a meter a ver cuál es el virus que te ha provocado esa muerte. Que llegue una persona a Tenerife sin síntomas ninguno, y de buenas a primera es el primer afectado por el coronavirus, pero bueno, ¿por qué le han hecho la analítica a esta persona? Es que no se entiende. Las analíticas para identificar virus son analíticas que no se hacen rutinariamente cuando vas a que te hagan una revisión al médico de cabecera. Pensar que cogen con una pistolita, te apuntan a la cabeza y ya saben si tienes el coronavirus, suena un poquito a broma. Pero yo creo que lo que tenemos que entender es que hay, yo creo que miles de médicos que se echan las manos a la cabeza y miles de personas que dicen, ¿esto cómo puede ser? Que se esté liando la que se esté liando. Y que ninguna de ellas tengan voz en medios de comunicación nacionales, ni en televisión, ni en prensa nacional, ni en ningún periódico importante. Esto lo que nos está diciendo simplemente es que la comunicación y sobre todo la información que recibimos está totalmente controlada. Está claro. Pasó lo mismo cuando se metieron con el tema de la homeopatía, estuvieron 1 año, 2 años atacándola bestialmente hasta que han conseguido casi que desaparezca, y miles de médicos que querían salir a defenderla no le dejaron a ninguno salir. Y ahora hay miles de personas que están diciendo, señores, esto no tiene ni pies ni cabeza, pero ni pies ni cabeza, no tiene sentido por ningún lado. Asustar por asustar. Y bueno, ya después de haber pasado por toda la que hemos pasado, te acordarás tú de la gripe aviar, de la porcina, del H5N1, del ébola, del chikungunya, del Zika, de yo qué sé, el que vendrá ahora. Es verdad que nos manejan metiéndonos miedo, y así por todos lados. Pero indudablemente esto suena a tomadura de pelo de la forma en que nos están informando. Es decir, a la gente identifican si tienen el virus con una pistolita que te apuntan a la frente, y ya ha pasado. Le hacen la analítica de este virus rarísimo a gente que dices, ¿qué sentido tiene? Gente que no tiene ninguna sintomatología. La mortalidad que tienen es pequeñísima, en fin, todavía es muy pequeña. Mira, no. Ya no han asustado demasiadas veces. Ya no les creo. No es fiable. Ese es el mayor problema que tenemos, es el control que tienen de la información. Que nos informan de lo que quieren y nos dicen lo que quieren. Hace muy poquito me estaban explicando una noticia impresionante, y es la cantidad de réplica de terremotos que se están produciendo en Puerto Rico. Y comentábamos los dos diciendo, bueno, ¿y esto no es suficientemente importante como para que salga en la prensa o en el telediario? Y que allí hay platillos volantes todos los días montonados. Ahora mismo sí, parece ser que hay una actividad muy importante, pero nos dicen lo que quieren y se callan lo que quieren. Entonces, ¿qué finalidad tiene esto? Pues es muy curioso. Primero porque es curioso hasta qué punto está intervenida la información que recibimos. Cuando no hay ningún médico que haya podido salir a decir, señores, que esto no es serio, que esto ni es una pandemia ni es nada ahora mismo. Y lo segundo es, ¿qué consiguen? Es impresionante lo que consiguen con esta información y con esta alarma. Una pandemia de 850 muertos ellos lo sabrán. Ellos lo sabrán. Ellos lo saben. Sí, porque seguro. No es solamente ya el daño que hacen por todas partes y tal, sino el miedo que meten, y de eso rentabilizan todo, el miedo. Bueno, están continuamente metiéndonos el miedo con una cosa u otra. Pero nos manejan pues un poquito con principios que ya estaban en el libro este de Hitler. Ellos decían que una noticia se borra con la siguiente.
Y están continuamente metiéndonos miedo. Ya no hablamos del calentamiento global, ya no hablamos de los plásticos, ya no hablamos, no. Ahora hablamos de esto, del coronavirus. Y después nos meterán otra cosa y otra cosa. Nos tienen que tener entretenidos y metiéndonos miedo con una noticia u otra. Entonces, ¿qué es el coronavirus? Para mí es una gran tomadura de pelo. La verdad es que lo que hemos estudiado, el tema del cambio climático y todas esas cosas, no nos parecería sorprendente que aparecieran, de eso de lo que está oculto en las nieves durante miles o millones de años, que aparecieran virus o algún elemento de eso que sea capaz de crear algún tipo de enfermedad en la humanidad, ¿no? Pero de eso no han hablado los científicos nada más que como hipótesis de una posibilidad. Pero aquí lo que aparece es algo que no tiene nada que ver ni con el cambio climático ni con nada, sino que parece que es una cosa natural, que ha aparecido un virus ahí que nadie sabe quién es, porque tampoco sabemos qué son los virus y las bacterias. Es que no las hemos visto nunca, ni las veremos. Bien. Pero no sabemos lo que son. Es interesante. Mira, realmente los microbios es algo tan simple como que es todo lo que hay que ver al microscopio. Y principalmente, aparte de... son bacterias y virus. Las bacterias las vemos en el microscopio óptico. Y son seres, bueno, más o menos grandes. En fin, son seres vivos, comen, digieren, mean, cagan. Las toxinas que sueltan, que son los meados y los cagados de las bacterias, son las que en un momento determinado nos pueden hacer daño como toxinas en una parte u otra del cuerpo. Y bueno, son bastante grandes y, en fin, están en todos lados. Tenemos que entender que si pasamos la vida en la Tierra, que son 3.500 millones de años, a un día de 24 horas, el hombre habría llegado aquí 1,7 segundos antes de la medianoche. Pero tenemos toda esa historia de vida detrás. Durante 2.000 millones de años, la Tierra fue solo para la bacteria y para los virus. Y entonces se multiplicaron, aprendieron a vivir en todas las condiciones posibles. Y hoy día se piensa que, por ejemplo, las bacterias, pesa más la masa bacteriana que hay en el planeta que toda la masa vegetal del planeta, árboles, cultivos, en fin, pesa más la masa bacteriana. Virus, se considera que hay 20 a 50 veces más virus que bacterias. Pero tiene una característica y es que son muchísimo más pequeñitos, muchísimo más pequeñitos. Bueno, un virus es una nucleoproteína, ADN o ARN. El ADN es esa molécula que tenemos dentro de cada célula de nuestro cuerpo, que tiene 2 metros de longitud y que yo digo que no podría haberse creado ni en billones de años de evolución. No sabemos de dónde vendrá, pero no puede ser humana y no podemos haberla dado a que esto se produzca solo por la evolución. Curioso, entonces, ¿eh? un trozo de ese ADN... Ese dato es abrumador, ¿eh? Un trozo de ese ADN es el esqueleto del virus, el prión, lo que hay dentro. Una proteína, una nucleoproteína, que puede tener uno o varios genes. Un gen es un trozo de ADN con una información específica para construir una proteína con una función después que sea, ¿no? Entonces, ese trocito es el prión. Y después tiene una cápsula alrededor, que son una serie de mucoproteínas, que son bastantes. ¿Cómo identificamos un virus? Claro, una cosa que quería comentarte antes de esto es que los virus están mucho más frecuentes que las bacterias. No sé si había en la Tierra, se calcula 10 seguido por 31 ceros. Una monstruosidad que si lo ponemos en línea recta, pues serían 200 millones de años luz. Atravesaríamos una animalada impresionante, la de virus que hay en la Tierra. Pero tienen una característica y es que son muy pequeñitos, no se pueden ver con el microscopio óptico, hay que verlos con el microscopio electrónico. Algunos virus gigantes hay por ahí, rarísimos, del mar y del mosaico del tabaco, que puedes verse con el óptico, pero generalmente necesitan el microscopio electrónico. Y están por todos lados. Y además, por el aire llegan hasta la estratosfera, a 10.000 metros, donde van los aviones, y caen en diferentes partes del mundo. Hace poco se hacía un estudio, no me acuerdo si era en una ciudad americana o si Atlanta, y en Sierra Nevada. Y era muy simple, se ponía 1 metro cuadrado y se veía la cantidad de bacterias y de virus que caían del cielo en ese metro cuadrado. A las 24 horas encontraron 40 millones de bacterias y 800 millones de virus, 20 veces más que bacterias. Esos 800 millones de virus nos están cayendo cada 24 horas
a todos nosotros. Y los respiramos y los exhalamos y se pasan de unos a otros y están en todas partes. Todo. Forman parte de... Gracias a los virus y a las bacterias apareció la vida. Y después hay algo mucho más importante ahora que se ha encontrado con el tema de los virus, es que hasta hace poco se consideraba que un trozo de ese virus era un trozo de nuestro ADN, era el prión de ese virus, era el esqueleto de ese virus. Pero la OMS dice que se conocen 3.000 virus, pero que lo normal es que solo los mamíferos queden 317.000 virus por conocerse. Entonces, cuando los virus no se identifican por una visión directa a través del microscopio electrónico, se diferencian, o sea, se identifican por reacciones inmunohistoquímicas en donde identifican unas proteínas que dicen que vienen de este virus o que han reaccionado con estas proteínas de este virus. Claro, uno puede pensar, ¿de los 3.000 que dicen que conoces o de los 317.000 que dices que quedas por conocer y que no se conoce nada de ellos? Es difícil, es difícil. Sabemos muy poquito de los virus. Muy poquito. ¿Tienen la culpa de muchas enfermedades? Mira, es una hipótesis que puede ser que sea cierta, pero hay gente, hay virólogos muy importantes, que uno también aprecia, que dice que los virus no tienen la culpa de nada. De luego siempre son secundarios a un hábitat que es propicio. Llevan aquí millones de años, igual que las bacterias y nosotros la vida empezó gracias a los virus, es decir, se ha comprobado, hay virus, bacteriófagos que solamente infectan a bacterias y que en el subsuelo marino, en donde están los sedimentos más bajos, ahí son los virus los que destruyen a las bacterias y hacen que las plantas puedan absorber el nitrógeno de estas. También se ha comprobado que sirven de comunicación entre unas células y otras. Pero algo mucho más interesante. Se pensaba que los virus que afectaban a los mamíferos, pues vienen todos de un trozo de ese ADN, de esos 2 metros que tenemos. Y que tenemos unos genes identificados que, bueno, ahí también hay algunas dudas, en esos 30.000 genes, 25 a 30.000 genes que se han descubierto en nuestro ADN. Pero el problema es que el 80% de los genes que se identifican en los virus no proceden de los mamíferos, proceden de vidas anteriores o que empiezan junto con el comienzo de la vida, junto con las bacterias. Se piensa que gracias a ellos y a las bacterias y a esa colaboración hemos surgido todos. Salvador, es que tenemos que suspender. Sí, ya estoy un poco para la publicidad. Cortar un momento el programa, pero volvemos enseguida. Bien, queridas amigas y amigos, estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y recordaros que estamos con el doctor Salvador Gutiérrez Rodríguez de Mondelo. Salvador, hay que ver la que has liado tú. Bueno. Según lo que dice pero la culpa la tienes tú, que me tiras de la lengua. Es impresionante eso, ¿verdad? Sí, hasta qué punto estamos controlados por una prensa que no es fiable. Sí, es una pena. La única prensa libre que tenemos es Internet. Pero es que es muy difícil también que cualquier científico, cualquier persona que quiera salir a la opinión pública explicando un poco el tema de los virus, pues es muy difícil explicar eso, ¿eh? Es como explicar que existen civilizaciones en la Tierra anterior al ser humano desde hace trillones de millones de no sé qué, de años, y que compartimos con ellos, con las bacterias y con los microbios, partimos nuestras vidas. Sí. Y seguramente que los microbios nos ayudan a nosotros en un montón de cosas. Seguro. Y que son útiles y necesarias. Indudablemente. Se calcula que solo en el cuerpo había, creo que eran 320.000 billones de virus que son simbióticos, que no nos hacen daño, que nos ayudan a vivir. Vivimos gracias a esa bacteria, a esos virus. Tenemos en el cuerpo 10 bacterias por cada célula. Dicen que tenemos 100 billones de células y 1.000 billones de bacterias. Y vivimos gracias a esos 1.000 billones de bacterias. Tenemos 30.000 genes en nuestro ADN, pero hay 3 millones de genes bacterianos que se identifican en las heces, de los cuales intervienen por lo menos en 20.000 reacciones biológicas necesarias para la vida. Es
decir, vivimos gracias a esa flora bacteriana que tenemos. Es de la evolución de todos estos microbios que después han ido colaborando todos, y de ahí venimos nosotros. No podríamos vivir sin la flora bacteriana que tenemos de bacterias y de virus dentro del cuerpo. Pero lo que yo quiero deciros es que, o decirte que es que yo creo que realmente de los virus se sabe muy poquito. Es decir, tú un virus lo ves en un microscopio electrónico, que solamente lo tienen en el centro de investigación. Y en ese microscopio electrónico ve un puntito muy pequeñito ahí. Y a partir de ahí tienes que secuenciar un ácido nucleico que tiene dentro para poder identificar qué tipo de virus es, que no es tan sencillo. Hay una técnica ahora, la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, pero incluso su propio descubridor dicen que sirve para ver qué cantidad de virus, pero mucho más complicado para ver qué virus en particular es, por mucho que se esté utilizando. Hay otras técnicas que identifican las proteínas que hay en la cápsula del virus, y si identifican X proteínas y X secuencia, dicen que es de este virus, digo yo, de los 3.000 que dice la OMS que se conoce. No de los otros. O no de los otros. Entonces, esa no es una analítica que se haga normalmente a nadie. Ni porque tosa, ni porque tenga un poquito de fiebre. Ni se declara una pandemia cuando se lleva 2 muertos o 3 muertos. La primera noticia es de antes de que hubiera ningún muerto. China descubre un virus que se transmite de animales a humanos y ya todo el mundo asustado. Pero es verdad que nos manejan a todos con el miedo. Y el miedo es tremendamente rentable. Porque el miedo... Han vendido todas las mascarillas y sabe Dios. Y lo que había han vendido. una empresa americana a la que le encargaron la investigación sobre la vacuna para este nuevo virus, y en una semana se multiplicaba un 60% las acciones de esta empresa, Innova creo que se llamaba, o algo así. Que no, realmente hay muchos negocios ahí alrededor. Pero realmente yo creo que a mí lo que me impresiona es lo que consiguen con esa publicidad errónea, porque de verdad 850 muertos que se llevan ahora no es para que se cierre la frontera de China con Rusia, 4.000 kilómetros, ni que se impida a los chinos entrar en Estados Unidos, ni que merezca las noticias que se están produciendo cada hora. Decía Joseph Goebbels, que fue el ministro de Información del Tercer Reich, de von Hitler, que si repites una mentira 1000 veces se transforma en verdad. Sí, sí. Así de fácil. Y además Así de fácil. funciona. Pues con esas dos cosas nos manejan. Con esto de que una noticia se olvida con la siguiente, y esto de que a base de repetir una mentira lo suficiente se transforma en verdad, ya tienes cómo lo están manejando a todos. Y de una manera mezquina, con el miedo. El tema de la mentira está clarísimo. La mentira funciona y es muy rentable. La mentira es muy rentable. Hay gente que la utiliza muy bien. Después tú no sabes dónde está la verdad cuando él ha terminado de hablar. Y eso es muy complicado, porque los seres humanos, yo creo que con el futuro, los seres humanos vamos a saber, por lo menos los mayas, eso lo explican en sus 7 profecías, que en la evolución del ser humano vamos a saber cuándo te están diciendo la mentira. Y ya ahí se va a acabar un rollo gigantesco en la humanidad. Va a nacer ese hombre nuevo del futuro que siempre estamos esperando. Pero es porque tú has descubierto la mentira. Lo que pasa es que ese hombre nuevo tendrá que salir de la unión. Hombre, claro, del futuro. Y ahora es un problema que con todas estas mentiras y con el miedo, lo que provocan es la desunión y el enfrentamiento. Y estamos en un momento en que Inglaterra para los ingleses, Cataluña para los catalanes, América para los americanos, y yo no sé, estamos todos cada vez más enfrentados. Todo eso es lo más negativo que ha creado la humanidad nunca. Porque claro, el que dice, esta ciudad es para que las que lo tenemos nos quitemos del medio y vivamos mejor que los demás y nos comamos lo que los demás han puesto aquí antes. Y se lo llevan todo. Es todo lo contrario de lo que desde la izquierda siempre se ha protagonizado, que es ir hacia una sociedad del fin de la frontera. Porque el fin de la frontera es donde está la igualdad y la verdad. Ahora que viajo un poquito por ahí, yo siempre me pregunto lo mismo. Si yo lo que encuentro en todas partes a lo que voy es que el 90 y tantos % alto de la gente son para comérselas.
de buena gente, que lo único que quieren es estar tranquilos, en paz, ayudar a los demás, si esto... Si es posible. Entonces, ¿por qué leche estamos todos peleados? ¿Quién tiene la culpa de que estemos todos peleados? ¿Esa información que recibimos? ¿Ese crear cizañas entre unos y otros? ¿Por qué? ¿Por qué? Indudablemente no puedo creer en sistemas políticos que nada más que sirvan para dividir y que tengamos a la mitad de la gente en contra de la otra mitad siempre. Eso es imposible. O inventamos algo en que vayamos todos a una. Sí, pero eso está inventado y hay gente que lo practica, pero también hay gente que practica lo contrario. Desde que empieza pudiéramos decir, el imperio babilónico, que fue antes que incluso los romanos, hay uno que es capaz de quedarse con lo del otro y además hacerlo trabajar gratis, y su mujer suya también, y sus hijos, y los demás son todos esclavos, porque tienen el poder. Y el que tiene el poder en un país no es el que ha conquistado políticamente el poder del país. Eso es mentira. El que tiene el poder en un país es el que tiene el poder de la información, el que da con la tecla. Y para eso hay que tener otros poderes que no son los poderes solamente políticos. Sí, pero mira, Ángel, yo realmente creo que el cambio tiene que venir de grupos como este y de la base. Tenemos que ir cambiando todo, los pueblos, las comunidades, etcétera, etcétera. Realmente tenemos que aprender a colaborar, a competir menos, a enfrentarnos menos. Y esto es tan tremendamente sencillo como que... Perdona, eso que tú has terminado de decir, pudiéramos decir que es el fundamento de todo. Colaborar y no competir. Sí. Y no criticar, y perfeccionar a los demás. Pero mira... Cada uno venía a hacer lo que tiene que hacer. Decía Stephen Hawking, este científico inglés que murió hace 2 o 3 años, y que es de las mentes más brillantes que hemos tenido en las últimas décadas, que a la humanidad no le quedaban más de 2 generaciones aquí, la tercera tendría que buscarse la vida fuera. Una generación son unos 30 años, no nos quedaba más de 100 años en la Tierra. Y la verdad es que aquí la vida empezó hace 3.500 millones de años. Y nosotros tenemos referencia de lo que pasó hace 100.000 años. 200.000. Hace 1.000.000 de años, esto es polvo, no sabemos lo que pasó hace 1.000.000 de años. Y hay 3.500 millones de años, por aquí ha podido pasar mucha gente que no han conseguido sobrevivir y han desaparecido. Y realmente, si no aprendemos otro tipo de convivencia entre nosotros y de pensar realmente, de saber que somos uno, desapareceremos. En 60, en 80, en 120 años, porque esto va muy deprisa, ¿eh? Pero es una pena, es una pena con lo que somos, con esa molécula de ADN de 2 metros de longitud que tenemos en cada célula de nosotros, con lo que somos, es una pena que tengamos que desaparecer porque no sepamos ayudarnos y colaborar entre nosotros, pero no porque la gente no sea buena, ¿no? Sino porque hay unos pocos que van metiendo cizaña y enfrentando a unos con otros. Bueno, ahí tenemos ese camino, ese reto de aquí a muy poco tiempo. O aprendemos a vivir de otra forma, a colaborar y a saber que todos somos uno, o desapareceremos. Ese saber que todos somos uno se le ocurrió a lo tenemos de hace unos 2000 años, uno que se llamaba Jesús de Nazaret, el cual se intenta por todos los medios de que no se comunique sus historias, sus ideas, sus enseñanzas, porque eso nos lleva a lo que tú estás diciendo, a ese hombre nuevo, a esa sociedad nueva, a esa vida distinta. Me están diciendo desde allí que tenemos que hacer cortamos y volvemos enseguida. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencias en el Camarote y teníamos que recordar que estamos con nuestro querido amigo el doctor Salvador Gutiérrez y que ahora entramos en un proceso donde viene el tema de las preguntas. Pero hemos tenido que cortar porque nuestros programas son realmente cortos, porque el espacio que tenemos es poco y entonces ahí tenemos que imprimir todo lo que podamos. Pero cuando yo corté ya definitivamente, estábamos entrando en el quid de la cuestión de la vida, que es Jesús de Nazaret, acuérdate de eso. Bueno, ahora Servando es el que tiene la palabra.
Bueno, es verdadero problema preguntar algo porque no tenemos ni los indicios de dónde provenimos, ¿no? Porque hace tantos miles de millones de años que es complicado, ¿no? Pero ¿verdaderamente procedemos de virus y bacterias? ¿Cómo se ha ido formando o cómo se nos ha ido formando el cuerpo humano para llegar a donde estamos? ¿Partiendo de virus y de bacterias? La pregunta es muy buena, mira. La vida aparece en la Tierra hace 3.500 millones de años. Y para que apareciera la vida tuvieron que pasar tres cosas. La primera es que se separaran la Tierra de las aguas, lo cual ocurrió 600 millones de años antes. Después, que apareciera el campo magnético terrestre, que nos frenara de la radiación solar, que nos iba a quemar todo, lo cual ocurre hace unos 3.500 millones de años. Y cuando se frena esta radiación solar y aparece el campo magnético terrestre, aparece la vida. Pero de buenas a primera aparece una molécula, que es el ADN, que tiene 2 metros de longitud y que es de una complejidad tan bestial, cuando la estudias un poquito, esto de que ya ahora se conoce todo del ADN y que todo es genético, no se sabe nada del ADN, nada del ADN. Es una molécula de una complejidad tan bestial que esto no puede haber venido por la evolución normal y corriente, ni en billones de años. El universo tiene, dicen 13.500 millones de años de evolución. Ni en 10.000 millones de años se podría haber formado esta molécula. Pero si se hubiera formado, sería fruto de una evolución de 10.000 millones de años, que hay que tener un respeto. Ahora no, ahora ya lo sabemos todo, cortamos, empalmamos, jugamos, todo es transgénico y estamos, no sé, creo que jugando un poquito con fuego con este tema. No se sabe nada de la molécula de ADN, ni por qué los genes unos se expresan o no se expresan. Y esto es complicado y es difícil y es duro porque a las mujeres le están amputando las mamas y el útero por umbra 1 o umbra 2. Y no se sabe por qué se expresa o no se expresa. Es falso. Pero nos manejan con el miedo, con una información controlada. A partir de ahí, de que aparece la vida, se tarda 2.000 millones de años en que esto es solo para las bacterias y para los virus. Y después aparece la célula eucariota, que ya tiene el núcleo, y de esa célula venimos nosotros. Pues mira, durante otros 1.000 millones de años, prácticamente, solamente existen seres de una célula. No existen seres complejos. Y de buena primera, en 10.000 años, la explosión del Cámbrico, hace 540 millones de años, salen los animales, salen todos los animales que pueblan ahora mismo la Tierra. Y es el mismo ADN el que recibe de buenas a primera otra información diferente y empieza a hacer células que sirvan para los pulmones, para el sistema digestivo, para el sistema de reproducción. Es una antena que recibe una información. Después es verdad que ya a partir de ahí, pues la evolución de los mamíferos y aparece la placenta. Nos separamos del simio hace 6 millones de años, que tenemos una evolución diferente. Pero la evolución es muy, muy lenta, porque el Australopithecus pues está aquí desde hace 6 millones de años hasta hace 2 millones de años. Y en 4 millones de años aprende a andar de pie. Por mucho tiempo va a aprender solo nuestros niños, por muy inútiles que sean, en 6 meses están ya gateando y un poco después, me parecen muchos millones de años. La evolución es muy lenta, muy lenta, muy lenta. Se aprende el fuego y aprenden a hacer algunos tipos de instrumentos o en fin. Pero hace unos 12 o 15.000 años pasó algo que realmente, a partir de ahí, la evolución del hombre ha sido tremendamente rápida. En el desierto de Tassili, en el norte de Argelia, han aparecido pues, más de 500 pinturas, con Tassili, las pinturas de Tassili, en donde se ve muy claramente a mucha gente con escafandra, volando de un lado para otro. Hay una nave, se ve una abducción de aparentemente mujeres negroides entrando dentro de la nave. Tuvo que haber algo que hiciera que a partir de entonces la evolución haya sido muchísimo mayor, ¿sabes? Pero de todo esto, yo creo que hay dos cosas que te llaman la atención. Uno es esa molécula de ADN que nadie sabe de dónde ha salido, y otro es esa explosión del Cámbrico, en donde de buenas a primeras ese ADN empieza a construir seres multicelulares. No hay células de 2 células ni de 3 células.
No son bacterias que se juntan, ni células que se juntan. Es una misma célula que de buenas a primera recibe otra información, ese ADN, y empieza a construir otro tipo de seres. A grosso modo, un poquito, esto de dónde venimos. Bueno, había una historia muy interesante, que era el niño que le preguntaba al padre de dónde veníamos. Y el padre le decía, hombre, eso todo tiene que haber enseñado en el colegio. Que no, Dios cogió un trozo de barro, nos hizo a su imagen, de un soplo nos dio la vida, después cogió una costilla para hacer la mujer. Eso te lo han tenido que enseñar en el colegio. Y va al niño y le dice, mira, para no te rayes, que he estado con mamá y me has hablando de Darwin, del Homo sapiens, del Homo habilis, de toda la evolución. Y se queda el padre así y dice, mira niño, yo la familia de tu madre no sé. Pero en poco tiempo, más o menos de dónde venimos, por ahí van los tiros. Mila, hay que ser más concreto en la, Perdón, en la contestación. en la respuesta. Mila. Bueno, Salvador, yo me vengo cuestionando desde hace unos días, a raíz de esta situación del coronavirus, que curiosamente se inicia en China, aun cuando entendemos que a China esto le viene muy mal, porque resulta que le afecta al turismo, que hay grandes compañías aéreas que han cancelado todos sus vuelos a China, que efectivamente no dejan entrar ciudadanos chinos en Estados Unidos, que han sufrido una caída en bolsa tremenda. Entonces, yo me pregunto, si a los propios chinos esto no les viene bien, y de hecho, precisamente porque no les viene bien, tampoco están divulgando toda la información aparentemente de lo que está ocurriendo allí, ¿quién está detrás de todo esto? O sea, porque mientras ellos están sufriendo todas estas vicisitudes, hay otras potencias que, sin embargo, están sacando rédito de toda esta situación del coronavirus famoso. ¿Qué se te ocurre o qué idea También me lo he tienes sobre pensado. este tema? Sí, es muy interesante la pregunta, mira, es muy interesante porque también me he pensado un poquito y hay algunas reflexiones que me han llamado mucho la atención. La primera que me llamó la atención es que la medicina tradicional china no cree en el contagio. Y no creen en el contagio entre persona y persona. Y me llamó la atención de donde realmente hoy día, pues esa medicina oficial, alópata, procedente de la industria farmacéutica, ha colonizado China y tiene suficientes hospitales como para poder crear esa alarma. Y la segunda historia que también me llamó la atención es que realmente había poderes económicos muy por encima de China que pudieran manipular la información para crear esta alarma y este daño que están haciendo en China tan bestial y tremendo. Entonces, hay gente que está por encima de estos poderes económicos y el poder económico de China hoy día pues tiene que ser el mayor. Pues hay gente que está más arriba. Los poderes económicos siempre cambian en las guerras. Dicen que las guerras son simplemente pues gente que piensa que el dinero está en un sitio equivocado y monta una guerra para coger ese dinero y ponerlo en el sitio que ellos creen que deben de estar. Y sería interesante, pues invito a todo el mundo a que vea vea en el libro Guinness de los récords, cuál es el mayor robo de la historia no resuelto. A ver qué os encontráis. ¿Sabes cuál es el mayor robo de la historia no resuelto? Con mucha diferencia. El expolio que hicieron los nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Se quedaron con todo el dinero que había en Europa, con todo. De manera que los aliados ganaron la guerra, pero ellos se quedaron con el dinero. Y desaparecieron. Paquito, no va a dar tiempo de que hable Almudena, que me interesa que hable Almudena. Pues voy Hay más que ser correcto. atento. Perdón. Paco. Me da tranquilidad la falsa pandemia difundida, según ha quedado claro en este programa, bajo los criterios que aquí se han hablado. Si nadie ha aclarado si pertenece a los 3.000 virus conocidos o al resto o a los 200.000 restantes, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué dice a todo esto la Organización Mundial de la Salud? Bueno, realmente, bien, en primer lugar, la Organización Mundial de la Salud, sabéis que está financiada en un 80% por la propia industria farmacéutica. Entonces, simplemente no es de fiar, lo que me diga, no es de fiar, simplemente. ¿Qué podemos hacer? Mira, el día que haya, lo que quería dejar un poquito claro antes, para mí el día que haya una epidemia real por un virus que nos haga daño de verdad, no creo que tardemos más de una semana de estar contagiado todo el mundo. A los virus no se le puede poner freno. No sirve para nada la mascarilla, ni los guantes. Están en todas partes.
se propagan por todos lados. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo único que nos puede salvar de todas estas cosas es nuestro sistema inmunológico. ¿Y tú sabes cómo se estimula el sistema inmunológico? Siendo feliz. Así que tomarte una cervecita y disfrutarla. Eso es lo que puedes hacer. Bien. No tiene más historia. Almudena. Bueno, pues me ha parecido súper interesante. Se han resuelto algunas preguntas y voy a ir a la parte más médica y quizás más terrenal. Y comentabas que se han descubierto hasta ahora 3.000 virus, ¿no? Y que pues hay 317.000 tipos de virus. El sistema inmune, que lo acabas de mencionar ahora mismo, básicamente está compuesto de virus y bacterias, ¿no? Y nuestra microbiota. ¿Crees que el futuro de la salud... Porque me parece curioso, y además te iba a preguntar por la OMS, ya has expresado tu opinión perfectamente y opinaba algo parecido. ¿Por qué crees que hay tan poca investigación respecto a virus y bacterias? Y si crees que la salud, aparte del bienestar, que creo que es fundamental, está por también estudiar este tipo de virus y bacterias. No van por ahí los tiros. Esto está claro, no van por ahí los tiros. Es decir, bacterias, volvemos a decir, mira, ese ADN que nos forma desde la corteza del roble hasta las células de la retina del gato, y que es el mismo ADN, va poco a poco especializándose y diferenciándose. Y los mamíferos, en general, se calcula que tenemos todos un 98% de nuestros genes son los mismos. Son los mismos en el simio, en el ratón y en el elefante. Si un ratón tiene una nariz así de pequeñita y un elefante así de grande, es porque ese gen se expresa más o se expresa menos. Pero no sabemos por qué se expresa más o se expresa menos. No sabemos prácticamente nada del ADN. Y yo te digo que todos los mamíferos tenemos un 98% de nuestro genoma igual. Señal de que esta diferenciación ha sido relativamente reciente, hace algunos cientos de millones de años. Para que dos bacterias se consideran que son de la misma familia, se les pide que un 70% del ADN sea el mismo. Eso no es nada. Un 70% del ADN es como decir que todos los chinos son así, todos los negros son así, todos los pelirrojos son así. Así de fácil. Las bacterias son muy pequeñitas y se clasifican según su forma en cocos, si son bajitos y redondos, bacilos, si son alargados, gran positivo y gran negativo de que tengan la piel más grasa o más seca, o solo con proteínas. Y vamos sabiendo algunas cosas de las bacterias, pero muy poquitas. Nos queda muchísimo por saber. Tantas que no podemos especificar más de un 70% de su ADN similar. Más de esto ya no podemos llegar. Sabemos muy poco. De los virus sabemos poquísimo. Sí tenemos una prensa intervenida que te van a alarmar. Bueno, las bacterias no se conocen, prácticamente menos del 1% que hay a nivel mundial. 10 millones de bacterias diferentes solamente en el tracto digestivo. Hace unos años nos alarmaban porque había salido una bacteria nueva, la Escherichia coli transgénica de los pepinos de Almería. Y decían que era nueva, que no se conocía. Y uno dice, ¿una nada más? Si no conocemos ninguna. Pero te alarman con la noticia que quieras. Y te dan la información que les da la real gana. Salvador. Ya está, lo siento. Tenemos que terminar, Almudena. Muchas gracias. Me enrollo más de la cuenta, pero de todas maneras ha sido un enorme placer. Muy bien. Y la verdad es que vuelvo a decir que es muy agradable venir aquí de vez en cuando a estar con vosotros. Muy bien, Salvador, muchas gracias. Te agradecemos muchísimo que tenga siempre esa generosidad con nosotros. Muchas gracias. Bien, señoras y señores, y queridas amigas y amigas, vamos a terminar nuestro programa. Felicitar lógicamente a nuestro querido amigo Juan Prieto, nuestro querido amigo Israel Jiménez y a nuestro público maravilloso, nuestros amigos, nuestras amigas que están en el plató, que son una gente maravillosa y lo podemos ver por su comportamiento y por su estado de conciencia. Y decirle a todos nuestros oyentes y nuestros televidentes que en la semana próxima seguramente que nos encuentran de nuevo donde mismo nos han encontrado hoy. Y hasta entonces nos despedimos si Dios quiere.